para poder, pues, argumentar más al respecto. Dime, Dan. Estaba meditando en el tema en estos días y estaba meditando en cuanto a lo que es las aguas que vinieron a, a destruir, ¿no? La genética que se tenía que borrar en ese tiempo. Y me parece que es en Colosenses, donde explica 1:15, me parece que es, eh, donde dice que por medio de Jesús y para Jesús son hechas todas las cosas, las físicas y las espirituales, incluyendo reinos, dominios, etcétera, ¿no? Desglosa los niveles de gobierno que fueron creados en el ámbito visible e invisible. Entonces, hemos hablado acerca del reino animal, eh, pero también está el reino, ¿cómo le llamamos este reino donde están todos los elementos? Todo lo que no son humanos o animales. Bueno, ¿quieres que veamos la cita? Sería interesante ver porque ahí hay un factor que pronunciaste que creo que va a dar problemas en la manera en cómo interpretarlo, cómo entenderlo. Dijiste primera de ¿qué? No, me parece que es en ¿Verdad? Gálatas Gálatas 1:15, creo. 1:15. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Llámense o sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Cuando estamos hablando de esto, tenemos que exceptuar las cosas que Satán corrompió. Las cosas que se hicieron por él y por medio de él fueron sanas, nada más. Las cosas que se corrompieron ya no son las cosas que le corresponden a él. Por esa razón se van a destruir. Por esa razón se va a limpiar. Por esa razón se está haciendo la restauración de todas las cosas. Porque de otra manera no habría necesidad de restaurar nada. Todo seguiría igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, considerando ese punto, específicamente el que dice que sea lo que sea, ya sean tronos, dominios, principados, potestades, que sean visibles, que los puedas ver, o los que no puedas ver porque están en otro lugar, porque no tienes acceso a ello, ¿ok? Todo fue creado por medio de él y para él, exceptuando las cosas que están corrompidas por Satán. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora sí, Dan, continúa. Entonces, lo que tal vez es un tema separado, pero lo que yo entiendo lo que es lo que puede estar implicado, ¿no? Con las aguas que se hizo, se dice que vinieron a destruir a la genética. Pero en cuanto al tema yo creo que mi pregunta tal vez no va directa hacia el tema del arca de Noé, sino pensando en el agua, se me vino el tema del reino de la naturaleza en general. Em, em, Porque en la Biblia vemos que muchas veces mencionan eh, el, el involucro de los elementos como agua, la tierra, el viento, Ok. Aquí te netamente voy. en cuanto al lado físico, natural. Podemos decir que ese también es un reino por Mira, separado. aquí tengo que hacer una aclaración porque esa afirmación que estás aportando viene de otra, todo lo que tiene que ver con agua, ¿verdad?
digamos, se liga directamente con el Génesis. Capítulo 1, las aguas de arriba, las aguas de abajo, y cuando las aguas de abajo se hicieron hacia un lado, o se hicieron, o se arrinconaron hacia un punto, se reunieron hacia un lugar, se descubrió lo seco. Ya aplicado ese factor de las aguas de abajo y lo seco, cuando se descubrió lo árido, lo seco, lo seco recibió por nombre las naciones. ¿Ok? Las naciones, pero las naciones que no dan fruto. Por eso son comparadas con lo árido, que no dan fruto no porque no se puedan reproducir, sino porque no dan fruto sano. Están secos en el sentido también lo que llamaríamos actualmente o religiosamente el factor espiritual. Están secos, no corren ríos de agua viva en ellos, no hay nada que pueda ser rescatable en ese sentido. Están secos, áridos. Entonces, ese factor lo aplicamos pues, al significado de las aguas de abajo con lo árido y la parábola de la semilla en el campo, donde también intervino la cizaña. La explicación del Señor Jesús dice que las buenas semillas son los hijos del reino. Esos hijos del reino podrían determinarse como parte de las aguas de abajo, que quedaron revueltas, y las aguas de arriba no quedaron revueltas, quedaron separadas. Las aguas de arriba vendría siendo considerado lo que conocemos ahora como Espíritu Santo. Posteriormente, las aguas de abajo están los que están mezclados entre personas buenas y malas, razón por los cuales no se destruyó todo, porque también se podía llevar la buena semilla, que independientemente de todo, ellos pues están encerrados o quedaron como en cuarentena o en medio de todo el conflicto. Esas son las aguas de abajo, y lo árido o lo que no da fruto o la cizaña, según la parábola. Entonces, cuando vinieron las aguas, se abrieron los portales del fondo, se abrieron los portales de los cielos. No te especifica cuál de todas las aguas vinieron, pero podríamos entender que cuando se refiere a aguas se estaría refiriendo a muchedumbres y gentíos inmortales, ya sea probablemente del bando de Satán como del bando del Altísimo. Entonces, vienen a destruir un linaje específico, una semilla corrompida que se convirtió en un problema para la humanidad, un problema hacia la humanidad, la cual es considerada la cizaña o lo árido o lo seco. Entonces, en ese sentido, la mezcla de todas estas simbologías culmina en lo siguiente: el Espíritu Santo interviene como medio para limpiar, auxiliar y proveer todo lo que lo árido necesita, porque por sí mismo no puede generar nada, y todo lo que está contaminado por medio de esa cizaña o por medio de esa corrupción, que también es considerado buena semilla porque es inmortal, en conjunto forman el ecosistema o el reino que tiene que ser restaurado, y el reino que está ayudando a restaurar lo que necesita ser saneado. ¿Me estoy explicando? Sí, 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 esa parte me queda clara. Creo que me preguntaba más, por ejemplo, si vemos otro escenario separado. Sería donde está Jesús con la barca, con los discípulos, y está la tormenta y ellos están con miedo de que se van a hundir. Despiertan a Jesús y se levanta y tienen que reprender al, al viento, ¿correcto? Ajá. Entonces, la pregunta es, los elementos, por ejemplo, en este momento Jesús levanta, y por qué tuvo que reprender a la tormenta, si podríamos decir, pues eso es parte de la naturaleza. O sea, qué era lo que se tenía que hacer ahí, eh, o por qué tuvo que Jesús hacerlo.
nada más para calmar el miedo de los discípulos. Pero la pregunta más enfática es el reprender al viento. Eh, Quiero comprender este asunto que expones como una división de reinos. El reino animal, el reino de los elementos, el reino de las personas. ¿Algo así? sí, esa es la pregunta que me viene. O sea, en cuanto hablamos a reinos visibles e invisibles, eh, está un reino que podríamos incluir lo que es la naturaleza, eh, todo lo que no son animales y humanos. Espérame, déjame. Los factores de los reinos visibles e invisibles no necesariamente son situaciones, digamos, el reino espiritual y el reino material y esas cosas. Todo lo que llaman espiritual es algo a lo que no tenemos acceso, no porque sea etéreo, incorpóreo, sino porque no tenemos acceso. Es físico, pero no tenemos acceso. Cuando está hablando de visibles e invisibles, te está determinando que hay cosas que puedes ver y cosas que no, pero no porque sean invisibles quiere decir que sea como el aire, que literalmente sean fantasmales. Lo que te está diciendo es de que no puedes verlos porque no tienes acceso a ello. Entonces, cuando hablamos de reinos, estamos hablando de jerarquías, estamos hablando de autoridades, ¿verdad? Y todas esas autoridades y jerarquías gobiernan las personas, gobiernan los linajes, gobiernan lo que tengan que gobernar. No sabemos cuántos tipos de linajes hay, si todos son estilo humanos o hay otros tipos de linajes que existen en el universo, que también son sanos, raros, más raros que nosotros, pero sanos, y están ahí, que no los podemos ver. ¿Por qué? Pues porque estamos nosotros en cuarentena, en limitación, no nos corresponde, etcétera. Entonces, la sugerencia de que hay reinos invisibles, como si detrás de mí o a un lado mío o en las montañas hay seres invisibles gobernando sus propios reinos invisibles, eso es una, pues eso es, digamos, empezar a recurrir a la imaginación nada más, porque la escritura en realidad, si te está hablando de un versículo nada más, la escritura en realidad nunca habla de cosas invisibles respecto a que sean etéreas o incorpóreas. Te habla de las cosas que no puedes ver porque o tienen la tecnología para que no los veas o porque no tienes acceso a esas cosas. Pero no quiere decir que sean seres que están reinando, por ejemplo, el rey de las tinieblas, un ser que anda reinando por los fantasmas y demonios que andan volando por los aires, como si fueran seres etéreos e incorpóreos. Si andan volando por los aires porque tienen dispositivos para poder desplazarse sobre el aire, llamados en la actualidad ovnis, UFOs o UAPs o como le quieran llamar, objetos voladores no identificados. Eh, Existe eso, son demonios, sí, pero también hay mensajeros del Altísimo que lo hacen, pero no son visibles porque tienen alta tecnología para no ser visibles. Pero si tú tienes un infrarrojo, los podrías ver. Y las cámaras de los aviones militares con infrarrojo los han podido ver. Que a simple vista no los ves, pero con infrarrojo ahí están. Eso es invisible, pero no quiere decir que sea intangible, no quiere decir que sea fantasmal. Son factores diferentes. Una cosa es que no podamos verlos por los factores que tú quieras y otra cosa es que sean literalmente fantasmales. Entonces, respecto a este versículo, está hablando de toda la creación del universo y que es por medio del Señor Jesús y para el Señor Jesús, exceptuando las cosas que están corrompidas que tienen que ser primeramente saneadas para que Él después entregue el reino y luego Él lo herede juntamente con todos los suyos. Ok. Eh,
Entonces, poniéndola en esa perspectiva, podríamos decir que estas autoridades, por ejemplo, decir, están en otra dimensión, eh, No, no, operando. no es una dimensión diferente, simplemente es como cuando vemos en las películas de ciencia ficción. Está determinado por ley, por una ley más grande que ellos mismos, de que haya un factor de no intervención. Y el no intervención es no manifestarse, no intervenir, no eh, convivir, etcétera. Entonces, no es que sean otras dimensiones, en realidad. Y las que son otras dimensiones, podríamos hablar de Melquisedec, podríamos hablar de las cosas que están por fuera del universo mismo. Pero si estamos hablando de las cosas creadas en el universo, no se está refiriendo a eso. Nos podríamos referir lo que está por fuera del universo a cosas inaccesibles, que aún permanecen visibles, exceptuando aquello que ya está por mucho elevado a la X cantidad de potencia de dimensiones arriba, que se convierten en el creador de todo el universo, de todas las cosas, que es invisible, al cual nadie ha visto jamás. Pero por debajo de eso, por debajo del ser, por debajo del invisible, están el veterano, los principados, los reinos, los veteranos de los días, está toda la creación del universo y todo lo que conlleva el universo en sí mismo. Entonces aquí dice ya Clara que todo fue creado por medio de él, por medio del Señor Jesús y para él, para el Señor Jesús. Y de aquí nos apalancamos al versículo de Hebreos 1 que dice que el universo fue creado por el Padre creó el universo por medio del Señor Jesús. Lo tomó como un medio. Y aquí también lo vuelve otra vez a corroborar, por medio de él y para él. Entonces, cuando hablamos de reinos invisibles, inaccesibles, como los veteranos de los días, que es Elohim, esos tronos, que esos seres vienen de fuera del universo porque no tienen principio, días, no tienen final de ellos, no tienen linaje, no tienen descendencia, no tienen ascendencia, no tienen nada. Allí podríamos empezar a contar de ahí para arriba si hay algo que sea invisible para nosotros, que literalmente no se pueda ver. Pero cuando hablamos de lo visible y cuando hablamos del universo, empezamos a hablar de las cosas que son visibles, creadas, materiales, físicas, aún las cosas que podemos ver que no son visibles para nuestros ojos actualmente, las vamos a poder ver cuando tengamos un cuerpo renovado. Pero no significa que esa invisibilidad sea intangible. El viento es invisible, pero da un manotazo y vas a sentir el aire. Tira el manotazo y vas a sentir el aire con la mano abierta. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que no se pueden interpretar como un aspecto dimensional porque está dentro de la dimensión del universo. Todo lo que está narrando aquí está dentro de la dimensión del universo. Sí, porque fue creado Uh-huh, como parte de toda la, valga la uh-huh, redundancia, parte de la creación. uh-huh, exactamente. Y justamente, pues el Señor Jesús es precisamente el medio para que todo eso se manifieste. Es el código genético base o principal. De ahí viene el aspecto de la gravedad. ¿Se acuerdan que les platiqué sobre la gravedad, electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil? Las cuatro fuerzas básicas del universo. Esas cuatro fuerzas básicas del universo están puestas como ingredientes exactos, a la cantidad exacta para que las cosas sean como son ahorita. Si tú cambias un poquito un número de los factores que están actualmente, de la nuclear débil, la nuclear fuerte, la gravitacional y la electromagnética, le cambias un número, todo se descompone, todo se deshace y no hay manera de que se forme un universo. Entonces está en el cálculo perfecto, está en la medida perfecta, y esa medida y cálculo perfecto es el Hadabar, lo que mantiene y le da forma a todas las cosas. Eso es el Hadabar. Y de ahí viene que la gravedad hace lo que tiene que hacer, su labor para generar vida, su labor para generar
planetas, estrellas, etcétera. Todo lo que se tiene que generar, la materia misma se organiza por medio de ese Hadabar. Y este Hadabar se hizo carne, o sea, el código genético que fue la base de toda la creación del universo se hizo humana. Ese código genético se hizo humano y está literalmente manifestado en la persona del Señor Jesús, el cual es heredero de todo el universo y nosotros coherederos con él. ¿Dan? Ok, sí, gracias. Y respecto a lo de los visibles e invisibles tronos, ¿queda claro? ¿Entendí bien la pregunta? Sí, Ok. sí, nada más otra pregunta junto con pegado rápidamente. Ajá. Eh, en, por ejemplo, en otras partes de la Biblia vemos otros eventos con aguas. Por ejemplo, el Mar Rojo, el rojo, eh, que abre Moisés. Uh-huh. Em, ¿Cómo determinamos hasta qué punto es algo literal Ok. o algo que está simbolizado? Bueno, cuando se está usando un lenguaje de parábola y cuando se está narrando un hecho histórico. Son diferentes factores. Te puedes dar cuenta que incluso el hecho histórico puede tener la forma de una parábola, pero es una combinación de factores que tienes que ver y tienes que ver de qué manera se está expresando el escritor para comprender cuando se está refiriendo a un hecho histórico que está representado con los elementos básicos como el agua, el fuego y el aire y todo eso que estabas mencionando, y cuando están esos mismos elementos en forma de una simbología. Entonces, ¿cómo determinar eso? Bueno, cuando veas que el texto tiene una enseñanza, una parábola en medio o es como que en forma de parábola, te puedes dar cuenta que son símbolos. Y cuando estás hablando de una historia, de que David agarró una piedra y mató a Goliat, pues no necesariamente la piedra vamos a convertirla en algo simbólico, que también podría tener un hecho simbólico allí, pero ya más del estilo o en la forma moral o o espiritual, si le quieres llamar, ¿no? Aplicado como todas las iglesias lo aplican, los problemas son grandes, Goliat, y no importa qué tan inútil seas tú como David, que no era guerrero, con el poder de Dios lo vas a hacer y el poder de Dios actúa por medio de cosas pequeñitas como una piedra. O sea, toda esa analogía es válida. Toda esa analogía es válida. La puedes aplicar el poder de Dios en la piedra, te puedes aplicar a ti como el David inútil que no era un gladiador, te puedes aplicar todos sus problemas en forma de Goliat como algo gigantesco que no puedes vencer y eso le puede sacar una enseñanza. Pero hay enseñanzas por sí mismas que ya son parábolas en sí. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 12, empiezas a ver su temática y cuando lo tomas literal, no tiene, ¿cómo se dice? Ton y son, no tiene sentido de lo que está hablando, no tiene una forma congruente. Si lo tomas literal, que son las aguas de arriba, las aguas de abajo, que es descúbrase la seca, lo árido, que es el Shamaim, que es todo eso que se describe ahí. Hágase la luz y se hizo la luz. ¿Y de dónde salió si no había sol? Y luego se hizo la lumbrera mayor y la menor. O sea, esas cosas no tienen sentido en su orden porque lo quieres tomar literal como un hecho histórico. Pero resulta que es un hecho de parábola, una enseñanza que te dice un hecho histórico que es para ti inalcanzable si te lo narran tal cual sucedió. Porque no conoces los elementos al grado de poder decir, ah, mi punto de referencia es, nunca en mi vida he visto un ángel o un arcángel. ¿Cómo me van a explicar a mí? Fue creado Gabriel arcángel y fue creado Miguel arcángel y Gabriel ángel. Fueron creados así, tal cual literalmente sucedió. Si tú no tienes un punto de referencia, ¿qué tan brillante es? Pues como el sol. Ah, bueno, pues mejor dile que fue creado el sol y luego la luna. O sea,
mejor dile los elementos básicos que va a entender, comparativos, y déjaselo así. Porque de otra manera es imposible que la persona lo entienda, y menos de ese tiempo. Ahorita ya tenemos por lo menos un poco de ciencia ficción, un poco de ciencia común, un poco de tecnología, un poco de cosas que nos ayudan a entender esos parámetros de los cuales están hablando. Pero de ahí en fuera, ¿qué tenemos? No tenemos nada de punto de referencia. Entonces nos dan los puntos de referencia de nuestro día a día: el sol, la luna, las plantas, el agua, las nubes, la luz en sí, los ríos, los mares, no sé, los lugares secos, desérticos, etcétera. Las cosas que ya vemos todos los días, que son parte de nosotros, y las aplican a las cosas que no tenemos acceso, a las cosas invisibles para nosotros. Entonces, con ese lenguaje es que podemos descifrar que entonces o ese estilo de lenguaje podemos descifrar que entonces es una parábola. Otros han recurrido a ponerlo como metáfora. Metafóricamente hablando, eso significa esto. No, señor, no es metafóricamente, es una parábola, porque si le pones como metáfora le cambias el sentido y puedes aplicar simbología y sentidos que ni siquiera están en la Biblia, pero que tú les otorgas esos sentidos y les otorgas esos valores a cada uno de esos símbolos, metafóricamente hablando. Pero si tomas todo lo que te enseñaron en Apocalipsis 17, que es lo que vamos a ver, tomas la enseñanza de Apocalipsis 17, enseñanza, y esa enseñanza la aplicas al significado de la parábola de Génesis 1, ¡pum!, encaja, concuerda. No hay cosas sin sentido, hay cosas difíciles de descifrar, pero no son sin sentido. ¿Sí me explico? Sí, queda claro. Ok. Gracias. Sí. Jazz, ¿ibas a preguntar algo? Sí, pero ya se me olvidó. Dame un momentito. Ok. Apúntalo, por favor, o discúlpame que no te dé o escríbelo aquí en las preguntas. Hay una área de texto. Yo Sí. tengo acceso aquí al área de texto para ver las preguntas, si es que no te doy la participación inmediatamente. Tenía que aclarar eso antes de dar participación a alguien. No, no te preocupes. Creo que ya me acordé. Era algo de la semilla, porque habías comentado algo de que la buena semilla es inmortal. Ajá. ¿Lo podrías repetir un poquito? Lo que no te entendí muy bien esa parte y no te quise interrumpir. El aspecto de la semilla, déjame ver si lo puedo poner, Fran. Es que solamente alcancé a contar, de que dijiste que la buena semilla se refería a inmortal, algo del ecosistema y algo de que es la parte que necesita ser sanada, ¿cierto? Ok, aquí tenemos en esta parte la parábola del trigo y la cizaña. Se habla de un padre de familia, ¿cierto? Sí, El padre de familia hizo un plan, ¿cierto? cierto. Y ese plan está con base al problema que existe en su campo. Sí. Bueno, entonces se dice que llegaron los jornaleros y le dijeron: vamos a tumbar todo y volvamos a sembrar nueva semilla, y acabamos con el problema así. Ajá. ¿Y cuál fue la respuesta? Que no. ¿Por qué? Porque básicamente todo dará su fruto y se verá lo bueno y lo malo. No todo es bueno y no todo es malo. La respuesta que él dio no fue esa. La No, respuesta que se da, en la parábola es: no mates, no quites todo, o sea, no quites todo, porque te puedes llevar la buena semilla y puede ajá, haber una injusticia ahí. La ujú, buena semilla, ¿qué culpa tiene de que le den cuello? No tiene ujú, ninguna culpa, ujú. ¿cierto? Sí. Bueno, entonces dijo: déjalos crecer juntos. Y en Ujú, su momento vamos a ver quién, con base a sus obras, por así decirlo, a sus resultados, a sus acciones, vamos a ver quién es quién. ujú, Recordemos que el trigo se agacha porque tiene peso y la cizaña no tiene peso, entonces aunque se ve igual, sabemos que es cizaña. ujú. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, aplicación de esa parábola a este escenario.
Ese es el escenario dañado. Ujú. Pero ese escenario dañado alguna vez estuvo sano, ¿cierto o falso? Esto estuvo sano. ¿Mandé? Estuvo. Estuvo sano, Sí. ¿sí? Entonces, ¿todo lo que está en esos planetas se corrompió? No, solo parte de. Imagínate lo que está pasando ahorita en Israel, la gente estaba divirtiéndose aquí y allá, haciendo, es más, era un homenaje de paz, lo que estaban haciendo supuestamente en ese concierto de música, y de repente, ¿qué pasó? Llegaron los malos y les dieron batalla y secuestraron, mataron y todo. ¿Quién tiene la culpa ahí? Sí, 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 los que vienen con malas intenciones. Y los que se quedaron ahí y se encontraron con toda la bronca, ¿tienen culpa? No tienen culpa. No. Y ahora muchos fueron secuestrados. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Hacer un plan de rescate, ¿cierto? Sí. Bueno, es exactamente lo mismo que pasó aquí. Estás hablando de un escenario en donde todo el mundo no se espera una situación de ese tamaño. Sucede y cuando sucede te quedas atrapado ahí. Ujú. Y ahora que están haciendo un plan de rescate, porque de no hacerlo sería una injusticia. Así es. Entonces, por eso dice, no ejecutes esto que quieres hacer porque te puedes llevar la buena semilla. O sea, no tires el bombazo para matar a todos los de Hamas, o como se les llame, o no sé quiénes son esos. No tires el bombazo. Mejor vamos a dejar que con el tiempo veamos quién es el que, dónde están los rehenes y dónde están ellos. Por medio de su conducta, los vigilamos, hacemos un plan y tratamos de rescatar a los que están ahí atrapados y de darles cuello a los que no. ¿Sabes? Pero antes de empezar con la parte violenta o la parte de guerra o la parte destructiva, hay un tiempo en donde se le está anunciando a todo el mundo de manera abierta, arrepiéntete, si eres de Hamas, arrepiéntete, porque cuando venga, viene contra los malos y los van a destruir. Ujú. Esa es la aplicación de la parábola. Entonces, todos sus símbolos están aplicados a los hechos reales Sí. y funciona mejor que si lo aplicas a nivel espiritual desconocido, que todo el mundo anda pensando y creyendo que pues las cizañas son los inconversos y los de la buena semilla son los que sí son conversos. Conversos me refiero a los cristianos que se dicen cristianos. Cada quien en su iglesia se cree converso perfecto. Sí, al converso pentecostés, al adventista, que tú quieras. Todos ellos creen que la cizaña son los católicos, o son los adventistas, o son los que son los de su iglesia opuesta, o son los del Islam, o son los de cualquier otro ateo que se ponga ahí, es la cizaña. Sí. Eso es lo que creen las religiones, pero ¿aplica? ¿Realmente aplica ese factor? No, no se puede aplicar en un entorno realista, no se puede aplicar. Ok, y la parte que dijiste de inmortal, porque algo mencionaste sobre inmortal. Claro, los parte inmortales, porque imagínate, si la gente que estaba en el homenaje a la paz o ese concierto que se hizo pacifista, están ahí divirtiéndose, actuando en favor de la paz, etcétera, y llegan los malos y los acaban, los acribillan y los matan, ¿verdad? Ahora, les llegaron de repente. ¿Esa gente era mala? No era mala, porque al contrario, lo que quería es paz, ¿verdad? Lo que quiere es paz. Está por eso organizando un concierto y todo para declararle paz al mundo, para que la gente reflexione y crea más en la paz que en la guerra, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahora, de la misma manera es que los habitantes de estos 8 planetas, los habitantes de esos 8 planetas eran semilla buena en sí. Las múltiples contrataciones de Satán corrompieron parte de esas semillas, que era Ujú. sobre todo a sus gobernantes, los debilitan, los corrompen, etcétera, y luego esos gobernantes dejan que Satán gobierne y por consecuencia los que quedan atrapados en sus planetas no pueden ir a ningún otro lado. Pero todo este escenario, incluyendo a Satán, estamos hablando de gente inmortal. Ujú. La única gente mortal, por así decirlo, que hasta donde se sabe, según la Biblia, que nació y según la separación de las cosas, la separación de las aguas de abajo con lo seco, lo árido, esa separación
hubo una reunión de las aguas, lo cual representa esto, y lo árido y lo seco representa esto. Entonces, lo inmortal habita aquí, seco, árido, y, perdóname, lo mortal que habita en el universo, habita en lo seco, en lo árido, en este planeta. Ajá, que somos nosotros. Somos nosotros. Y lo inmortal, llámese corrompido por Satán o no, es inmortal, buena semilla, está aquí, en los otros 7 planetas. Entonces, la reunión de las aguas se separaron, dijeron, sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo, y fue así. Y luego le dijeron a las aguas de abajo, júntense en un lugar, este es el lugar, y descúbrase la seca, descúbrase lo árido, así. Y a lo seco le llamaron Eretz, que traducen como tierra, en realidad se traduce como naciones. Y a esta parte le llamaron el mar, y a las aguas de la reunión le llamaron el mar. Entonces, cuando tú ves que le llaman el mar, y luego ves que en Apocalipsis las naciones, muchedumbres y lenguas son el mar, y de ahí sale la bestia del mar, es así, brain pop. Ok, tiene mucho sentido eso. Pero Okay, dime. No digo, ahorita mencionaste de que en Apocalipsis dice que saldrá de las muchas aguas, mares y de las naciones. Y naciones se supone que es pues lo seco, lo árido, el planeta Tierra, ¿no? Por favor, repetirme la pregunta, no lo entendí. Ok, se me hace que no la hice bien. ¿Sí me escuchas? Sí te escucho, pero probablemente no entendí bien la pregunta. Que ahorita mencionaste lo que dice en Apocalipsis, que sale la bestia de los mares. Allá se me olvidó, no sé, perdón, es que traigo muchas cosas en la cabeza, pero algo así de que sale la bestia de los mares y también de las naciones. Se supone que las naciones se refiere a lo Eretz, al planeta Tierra. Sí, yo no dije eso, creo no haber dicho eso. Lo que dije es que se dijo, júntense las aguas en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces, juntándose las aguas en un lugar, fue este lugar, las aguas de abajo. Se juntaron en este lugar. Y la consecuencia de juntarse en un rincón, por así decirlo, fue que se descubrió lo seco. Y ese seco es este planeta Tierra. Ahora, se le renombra a lo seco y se le renombra a las aguas arrinconadas en un lugar de otra manera, se les da otro nombre. A los secos se le renombra como las naciones, traducido como Eretz, que también traducen como tierra. ¿Ok? Ah, sí. Y a las aguas arrinconadas en un lugar las llamaron mares. ¿Okay? Entonces viene Apocalipsis y te dice que la bestia sale del mar y luego te dice la simbología, pero también te dice la interpretación. Las aguas que viste son muchedumbres, gentíos, naciones y lenguas. Entonces ahí es donde viene el brain pop, porque te están diciendo desde Génesis que fueron separadas esas personas, mares, en un rincón y lo seco fue puesto en otro rincón. Entonces esa separación genera 2 escenarios diferentes. Pero de donde sale la bestia es del mar, no de lo árido. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí solamente son pequeñas bestias, por así decirlo. Ok, ya Son entendí. resultado de la bestia mayor. Yo pensé que te estaba refiriendo, te había entendido mal de que salía del Eretz, de las naciones, hablando como, por ejemplo, del planeta Tierra. Por eso es que estaba un poco así confundida, pero no, ya, gracias por la aclaración. Ok. Bueno, y ya esto nos sirve como introducción para Apocalipsis 17. Miren, vamos a hacer algo. ¿Les parece si lo leemos de corrido? ¿Ok? Y luego nos vamos deteniendo uno por uno, porque
Me frustra un poco que ya llevamos varios días tratando de introducirlos a este capítulo y ni siquiera hemos terminado de leerlo. Entonces vamos a leerlo completo y luego vamos a ir desglosando uno por uno. Dice, este no es. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, recuerden poner su micrófono en mute, por favor. Es importante que todos tengan el mute. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu, que es viento, al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en la frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y a la mujer ebria, bueno, ojo, dice Babilonia la grande. Hay Babilonia chica, pero hay Babilonia grande. La madre de todas las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Ahí esa parte del 8 viene, hay que revisar la traducción. Cuando dice que los nombres que no están inscritos desde la fundación del mundo, se tiene que analizar eso con cuidado. No dice necesariamente eso. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es todavía actual y el otro aún no viene. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto sus corazones en ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Antes de empezar a analizar el capítulo, les había encargado que lo leyeran, ¿se acuerdan? Que se pusieran a leer el capítulo completo. ¿Y quién me puede, por favor, aportar preguntas que le salieron a relucir cuando leyeron el capítulo 17 de Apocalipsis? Hermano, ven adelante.
No se escucha, mi hermano, está apagado su micrófono. Perdón. El pasaje dice, la bestia era y no es, pero será, algo así. Pero viene y sube a perdición o viene a perdición. Eso se está refiriendo a Satán, que era cuando tenía autoridad y no es, porque ya se le quitó cuando perdió los 5 planetas, y será cuando después del Armagedón, y después pues ya va a perdición. ¿Está bien lo que comprendí? Ok, ¿podría por favor volver a repetir lo que me acaba de aportar? Lo quiero poner aquí en la pantalla. Sí, dice, no, aquí no está. Bueno, sí. La bestia que era, a ver. El versículo 8. El Sí, versículo, ¿no? Ok. Ok. La bestia que era, no, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Eso dice que la bestia que has visto, que era, o sea, que tuvo autoridad y no es, porque ya perdió, ya no hubo lugar para ella en el cielo, y está para subir del abismo, es cuando va a salir para la batalla del Armagedón, ¿verdad? Exactamente. Volvemos a retomar este punto, muy importante, y lo comprendió exactamente como es. La bestia que has visto, él vio una bestia. Acuérdense que la bestia mayor de todas es de 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia le da lugar a otras subbestias, por así decirlo, que son las de Daniel 7. ¿Ok? Daniel 7, 8 y etcétera. Ajá. Entonces, la bestia que has visto era, exactamente por qué te dice era, porque tuvo autoridad. Ajá. Fue quien gobernaba, fue quien tenía el mando, fue quien era la bestia. Era esa bestia. Cuando dice no es precisamente porque se le quitó la autoridad. ¿Quién le quitó la autoridad y por qué? Pues en la batalla que parece que es Apocalipsis 12 con 11, que Miguel peleaba contra la bestia. Ajá, pero ¿a causa de qué se le dio luz verde a Miguel de pelear contra esa bestia? No me acuerdo. ¿Qué No, fue lo que le quitó la autoridad a Satán sobre el planeta y sobre todos los demás planetas? Recordemos que Satán se acercó con Jesús a ofrecerle ¿qué? así los reinos de la tierra, ¿Por qué? porque se le habían entregado a él, dice Lucas. Porque los tenía, ¿verdad? Sí. Estaban bajo su poder, su posición. Ajá. Y si el Señor Jesús moría crucificado, ¿qué iba a suceder? No, ya le quitaba el poder. Le quitaba el poder, le quitaba el reino, le quitaba los derechos de ese lugar o de esos lugares. Exactamente. Entonces, ¿qué fue entonces lo que determinó el que él perdiera esa autoridad? La muerte de Jesús y resurrección. La muerte y resurrección del Señor Jesús, sobre todo la muerte, porque es con la manera en la que él pagó, Compró el campo. compró el campo. Ajá. Entonces, ya no es, ¿por qué? Porque le quitó la autoridad. Ajá. Cuando dice la bestia que has visto era, quiere decir que en su complejidad, en su estructura, esa era la bestia, esa era su estructura, esa era su forma de operar, esa era su majestuosidad, su resplandor, así era, ¿ok? La Ajá. bestia que has visto era, o sea, eso que has visto, eso era, pero ya no es, y no es, ya no es más. ¿Por qué? Porque se le quitó la autoridad. ¿Cuándo se le quitó la autoridad? En la cruz. Exactamente. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es algo místico? No, porque el Señor Jesús pagó. Ajá. Y compró los derechos de ese campo. Ahora, cuando dice, y está para subir del abismo, estrictamente se refiere a todo ese Gog y Magog que van a salir del abismo
pero van a salir para ir a perdición, no van a salir para triunfar, para gobernar o para hacer nada. Nada más van a salir a hacer guerra porque eso es lo que va a convocar a hacer Satán, o para eso los va a convocar a Satán, para hacer guerra contra el campamento de los santos, contra la santa amada ciudad, la Nueva Jerusalén asentada sobre los montes, sobre el monte de los olivos. La van a rodear y todos estos van a ser muertos. ¿Quiénes? Los que van a ir a perdición. ¿Quiénes son? Gog y todo su ejército Magog. Ajá. Sí, muy bien. Ok. ¿Alguien, recuerda poner su micrófono en mute si no va a seguir hablando, mi hermano? ¿Y alguien más tiene alguna pregunta de lo que leyó en Apocalipsis 17? ¿En serio no le salió ninguna pregunta? Porque si yo empiezo a preguntar a cada uno qué significa todo esto que acabamos de leer, con esto me están dando a entender que todos tienen capacidad de explicarme a detalle lo que leyeron. No puede ser que hayan leído un capítulo y que no les haya surgido una pregunta, una duda, algo que no entendieran o comprendieran, algo que no les resonara, que no les encajara. Oye, Isra, Ande. a mí lo único que no me quedó muy claro es el versículo 3, donde dice que cuando lo llevaron en el espíritu, pero al desierto. Entonces, mi pregunta es, pues, ¿dónde es eso, el desierto? Bueno, las veces anteriores habíamos mencionado lo que corresponde al desierto. Les analizamos la palabra desierto y corresponde exactamente a la misma palabra en donde la santa ciudad, perdónenme, todos aquellos que fueron llevados en el arrebatamiento, que fueron arrebatados donde la mujer huyó al desierto, es exactamente este mismo desierto de aquí. Y Ah, ok, ese desierto corresponde, porque si Apocalipsis ahorita nos dice que uno es ajá. y uno no ha venido, pero es necesario que cuando venga dure por breve tiempo, nos está diciendo que dos todavía están vivos, pero también nos está informando de que 5 de ellos han caído. Entonces, sí es el mismo lugar donde la esposa será llevada, la iglesia. Exactamente. Entonces, a este lo llevaron en el viento, literalmente, y fueron llevados al desierto. Desierto no quiere decir que no hay vegetales, no hay plantas, o sea, es pura arena. Lo que quiere decir la palabra desierto, ya no lo analizamos anteriormente en el Eastward, es que está despoblado, está desértico de despoblado, no hay población ahí. Entonces, estos 5 que ya cayeron, literalmente dejaron sus planetas vacíos. Cuando llevan a Juan, lo llevan al desierto, a estos lugares de aquí. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que, por ejemplo, exactamente ahí es donde lo llevan para explicarle y darle pues sí, explicarle lo que todo esto significa, lo que Juan vio, y también ahí exactamente es donde la iglesia será llevada? Probablemente le mostraron la dimensión del problema, la dimensión de la implicación de todos los planes y las cosas que se están ejecutando. En un marco grande, en un marco general, si tú quieres ver todo esto, ¿a dónde te tienen que llevar para poder ver todo esto desde esa perspectiva? A ver, hazme la pregunta otra vez, perdón. Si te quieren enseñar esto que tengo en pantalla a nivel real, Ajá. a dónde van a ir a enseñártelo? Al desierto literal de ir no tiene caso. Pero si Mm, te quieren enseñar dónde son los escenarios y quiénes son los que se están manifestando y quiénes son los que, sobre quiénes fue que se asentó la gran ramera y toda la implicación, ¿a dónde te van a llevar? Pues al espacio exterior. Al espacio exterior donde está esa parte o región llamada desierto y desde ahí te van a mostrar el resto de las cosas que se implican. Oye, ya, y ahorita que me recuerdo, cuando a Moisés, porque dice que lo llevaron al desierto, ¿será en este mismo lugar que lo llevaron? No lo Cuando sé, dependiendo del contexto. de las tablas, de los mandamientos. No necesariamente, pero puede ser incluso una aplicación diferente ahí. Puede ser que es como lo que hablábamos con Dan.
la simbología en algún momento puede ser algo literal y en algún momento no puede ser literal, pero eso tienes que leerlo dentro del contexto, ver si aplica o no. Actualmente, hasta la actualidad, se mantiene lo que se nombra con el monte Ararat, creo, no me acuerdo cómo se llama el monte donde andaba Moisés. Ajá. Es un monte muy grande y todo. ¿El Sinaí? Sinaí, ajá, pero se creía que estaba en otro lugar el monte Sinaí, pero por la tradición oral se sabe dónde es exactamente y no es donde los teólogos dicen que es. Entonces se ha hecho esa corrección ya en muchas partes de entender en dónde es, porque incluso se ven las piedras que describe la misma escritura que se pusieron debajo del monte como un altar y ahí es donde ofrecían sus sacrificios y todo lo que tenían que hacer ahí, sus holocaustos y todos sus eventos, por así decirlo. Todavía se conservan las piedras ahí formadas y corresponde precisamente al hecho de que pasaron, después de que pasaron el Mar Rojo y todo esto, ubicaron un monte en cierta locación y resulta que el monte está en otra ubicación, en otra locación. Entonces, hay muchos creen que el monte Sinaí es uno, pero en realidad es otro. Pero se sabe cuál es. Es que, no sé, se me vino ahorita a la mente de que por qué precisamente se le conoce como desierto cada vez que hay una revelación o algo así muy importante, algo que marca, ¿verdad? Por ejemplo, en esta ocasión que estamos leyendo de Juan, de que se le dio esa revelación, pero pues también cuando habla de que el desierto fue llevado Moisés, pues también dice que él, su misma rostro pues no era el mismo, o sea, radiaba y era diferente, hubo realmente una revelación impactante. Entonces, por eso digo que, pues no será el mismo desierto, el mismo lugar. Mira, aún lo que llaman monte, no sé si recuerdas que hace mucho tiempo hablábamos sobre los montes y que muy probablemente todos los que conocemos como montes son pirámides enterradas. Ah, Y ¿te acuerdas? Y sí. cuando hablamos del asunto de Moisés sobre la zarza, pudimos ver que es muy probable que la zarza en realidad se veía de lejos como que estaba encendida, pero porque estaba viendo él una puerta detrás de la zarza, una puerta con una luz muy grande. Y él pensaba que no se estaba quemando la zarza porque obviamente en aquel tiempo todo lo que producía luz no era un foco, era la lumbre misma. Y si él está viendo luz en un lugar entre los arbustos y ve que no se quema, pues él dice, allá hay fuego, y si hay fuego, ¿cómo es que no se está quemando? ¿Me explico? Pero en realidad él estaba viendo el marco de una puerta detrás de los arbustos. Cuando llega, oye la voz y le dicen, quítate los zapatos porque aquí no puedes entrar con zapatos. Entonces, el lugar que pisas es santo, o sea, no puedes entrar con zapatos. Bueno, pues se quita los zapatos. Y el lugar donde entra no es la zarza, no es un arbustito. El lugar lo encontró después de la zarza. Pero se entiende, la gente entiende que pues está hablando literalmente de una zarza que estaba prendida y que ahí en el área, en el lugarcito donde estaba la zarza, pues ahí fue donde le dijeron quítate los zapatos porque aquí no puedes pisar con zapatos. O sea, como un acto simbólico y pues no, los acontecimientos pintan para otra cosa. Tiene mucho que ver su traducción, su contexto, etcétera. Ahora, de ahí nos brincamos a la aplicación del desierto de Moisés, del monte de Moisés, de las tablillas de Moisés, de la cara radiante de Moisés. Bueno, allí no tenemos la certeza de que haya sido literalmente en el monte o se lo hayan llevado a uno de esos lugares. No tenemos la certeza, pero lo que sí puedo decir es que para el tiempo de Moisés todavía Satán gobernaba sobre esos lugares y el desierto todavía no era desierto. O sea, refiriéndonos a los 5 planetas que están aquí, todavía no habían sido puestos como desierto, porque todavía contenían los linajes y las naciones que habían sido afectadas por Satán, porque Satán gobernaba todavía ahí. Para cuando el Señor Jesús muere en una cruz y resucita, esos 5 planetas que contenían montones de personas y linajes fueron puestos como desiertos. Y la batalla, la que menciona el hermano Ben, fue puesta ahí, donde Satán fue echado fuera de este territorio. Fue expulsado. Pero eso sucede hasta que el Señor Jesús muere, porque ahí compra el campo y entonces puede ejecutar lo que él quiso o lo que su padre le indicó. Ok.
Mi última pregunta era de ahí mismo en el versículo 3, donde dice, y me llevó en el espíritu. Entonces, ¿cómo se sabe si esto es literal de que fue en el espíritu o de que literal se lo llevaron así en cuerpo? Para empezar, esa palabra espíritu no existe porque es latín. La palabra que ahí dice ahí es pneuma y pneuma se traduce como viento. Es la misma palabra que dice pneuma agios, viento sagrado, viento sano, pneuma agios. Es la misma que se utiliza aquí y me llevó en el pneuma, en el viento. ¿A dónde? Al desierto. Ok, lo estoy apuntando. Entonces aquí se refiere a en el viento, En el viento, exactamente. porque es neuma. No fue trance como el de la azotea de Pedro, que dice que entró en un éxtasis. Aquí no dice que entró en ningún éxtasis. Aquí dice, y me llevaron en el viento, o sea, lo levantaron. Pero pues ya cada religioso cree lo que quiera creer. Y no O voy sea, a estar literal, ahí. lo levantaron en cuerpo. Literal, ahí no dice trance, éxtasis, visión. Ahí dice que lo llevaron en el viento, o sea, le levantaron el cuerpo al viento. Lo levantaron literalmente. Como si fuera un tornado. No un tornado, literalmente lo llevaron. No tienes que imaginarte un tornado que levante a la persona. Todos ellos tienen el poder y la capacidad de levantarlo. Cuando Jesús fue levantado en las nubes, ¿tú crees que se lo llevó un tornado? No. No se lo llevó ningún tornado porque no dice que fue un tornado, simplemente lo elevaron en el cielo. ¿Cómo lo elevaron? Fuerzas antigravitatorias, tecnología superior, no lo sé. Hay muchísimas referencias. Si quieres meter referencias de ufología, ahí puedes detectar esas referencias de ufología, cómo es que se dice que los platos voladores emiten un rayo de luz y en ese haz de luz quedan atrapadas las personas y suben arriba, los suben literalmente en el aire, los suben a sus naves. Ah, sí. Sí, Oh, hay muchas referencias de eso. Si te lo quieres imaginar así, pues dale, pero sí funciona. sí, Pero un total. tornado no necesariamente. Ok, gracias. Ok, mi hermano Ben. Es, por ejemplo, con el ejemplo de Felipe, que tuvo una Exactamente orden igual. de ir para allá, y ahí no dice que se lo llevaron, pero finalmente como llegó, se supone que fue también transportado, Así es. fue tomado y puesto ahí cerca de la carroza de aquel hombre, ¿verdad? Así es. Y Ok. de ahí también de la carroza fue llevado a otra ciudad. Y ya de regreso, eh, sí, viene, incluso Lo no lo bautiza y, dejan, no lo traen hasta de donde salió, exacto, lo porque dejan por dice ahí y él viene caminando y viene predicando el evangelio por los lugares que iba pasando. no estoy seguro de la historia, pero creo que leí en esa historia que después de que había bautizado a esta persona, no Al- recuerdo cómo se llama, el eunuco, al eunuco, desapareció de sus ojos. eh, sí, sí, el eunuco se siguió y porque Siguió, ajá, él de hecho siguió, pero el otro, Felipe no, desapareció de sus ojos y apareció en otro lugar, sí, ¿cierto? sí, Bueno, eso es lo que llamaríamos actualmente una abducción, literalmente, lo llevan de aquí para allá. Ahora, de eso a lo que dice aquí, me llevó en el viento al desierto, pues hay que ver dónde es el desierto, como decía ellas, dónde es el desierto. Bueno, según las referencias que hay, toda esta enseñanza que hemos visto, el desierto corresponde a esos 5 planetas que ya están en desolación porque no tienen habitantes, ya no hay habitantes ahí, no porque no haya vegetación o fauna, flora, lo que sea, simplemente no hay habitantes. Bienvenido, Javi. Gracias, bendiciones a todos. Sí, dime, Dan. Una pregunta en cuanto al versículo 18 del capítulo 17. Dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Lo llama una ciudad. Eh, no me acuerdo si hemos tocado el tema
aquí o si lo escuché en otra parte. em, Esta ciudad vendría a ser como ¿cómo le llamaremos? Como el Es el, lado es opuesto el antagónico es el sí, antagónico de la Nueva Jerusalén. del Nueva Jerusalén. Así es el Entonces, antagónico. la Nueva Jerusalén sabemos que va a bajar. Así es, Entonces, ¿quiere decir que esta otra también está flotando en algún lugar? así es, así es. Así es, y ya habíamos comentado esto y por aquí Javi se sabe el nombre del científico, creo, y de lo que él descubrió respecto a ese supuesto asteroide gigante que bajó de velocidad. O sea, por sus características podría llegar a ser, ¿verdad? Es un asteroide que en lugar de acelerar, bajó su velocidad, y eso quiere decir que si baja de velocidad es que está controlado. Y si está controlado es porque alguien lo está controlando, o sea, alguien está reduciendo su velocidad y controlando su dirección y pues sí, su forma de navegar, su navegación. Ahora, no estoy diciendo, afirmando que efectivamente Oumuamua sea la ciudad de Satán. Lo que estoy diciendo es de que es totalmente posible, es probable y no chocaría con nada, no causaría ningún conflicto si así fuera, ¿ok? Pero esa ciudad no es una ciudad espiritual, invisible, intangible, que anda flotando por ahí. Estamos hablando de literalmente que es la ciudad que fue echada de estos lugares, que es estos 8 lugares, fue echada para que desde afuera pueda ver lo que acontece, pero ya no vive ahí. Es como si tú eres dueño de tu casa, y te la compran y pues sales de tu casa y puedes seguir viendo porque compraste una casa más enseguida o algo así, o sigues viviendo ahí en una trailita, ¿verdad? O vives en tu carro, como sea, pero ahí mismo en el mismo barrio, y puedes seguir viendo la casa, cómo está, ni cómo la ocupan, ni cómo la limpian, ni cómo le cambian, ni cómo la restauran, ni cómo todo. Sigues viendo, pero aquí hay una parte donde dice que se puso de acuerdo con Satán y con toda su gente para que se hagan las cosas que él determinó. Y una de las cosas que él determinó es entregarles su reino por un tiempo, o más bien dicho, por 2 factores de tiempo. Uno de esos factores de tiempo es 1260 días durante la gran tribulación y el otro factor de tiempo es 2300 tardes y mañanas. Y a Satán específicamente 1260 días. Dime, Dan. Dan, Perdón, no quité la mano. ok. Yo pensé que habías levantado la mano. ¿Alguien levantó la mano? Ay, perdón. Estoy viendo que aquí no levantó la mano. Buenas noches, Adrián. Buenas noches a todos. Bienvenido. Bueno verte. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Entonces, ¿queda resuelta esa parte, Dan? Sí, el, creo que en el libro de Hazer hace una mención acerca de la roca que cae en la tierra. Pero no me acuerdo la cita y lo voy a buscar a ver si luego la comparto aquí en el, ¿En en el el libro de grupo. qué? Hazer. ¿Hacer? Ajá, Hazer. Ese no lo he leído. Hazer, creo que en inglés es Hasher. Ok. Sí, bueno, nos compartes esa información porque yo no tengo información nada del libro de Hacer. Es la primera vez que lo escucho. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre esto? ¿A nadie más les resultó una pregunta de lo que leyó? Dígame, madre. En el verso 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Mi pregunta es, ¿qué representa todo esta, pues, elementos que son?
Sí, elementos de su simbología. Ajá, ¿qué Ok. representará todo esto? Hablando sobre todo de que vestía de púrpura, escarlata. Ok, basado en esto, quiero aclarar, de aquí se basan muchos para decir que el Vaticano es la gran ramera, pero fíjese lo que dice aquí. Para empezar con esa interpretación, tenemos que desglosar qué es lo que dice. Y la mujer que has visto es que la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Para empezar, Vaticano no gobierna más que sobre Vaticano. Gobierna más el Islam en el mundo que el Vaticano. El Vaticano no gobierna sobre nadie. Tiene un aspecto de influencia sobre las personas de los reinos, pero no sobre los reinos que rigen sobre el planeta. Entonces, no tiene nada que ver. Respecto a la mujer que está vestida de púrpura y escarlata, los colores representan su estado, su, sus acciones, por así decirlo. Es como cuando el Señor Jesús se ve vestido de blanco, ¿no? Y luego dice que hay un cordero inmolado con las vestiduras teñidas en sangre, ¿vale? Entonces, cuando dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia y su fornicación. Pero también dice que vio que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Entonces, su vestimenta en sí misma de color como tal representa su responsabilidad, la responsabilidad que ella ya trae encima, que la identifica como la madre de todas las rameras, generadora de todas las inmundicias y de todas las abominaciones de los reyes de la tierra. Adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, está hablando de que tiene una capacidad económica gigantesca, gigantesca. Que en una de estas, no recuerdo cuál es el versículo exacto que dice, no recuerdo en dónde aparece también, creo que lo leímos aquí en Apocalipsis, dice, yo no veré infortunio, algo así, yo no veré desastre porque no soy viuda, no necesito nada de nadie, yo estoy muy bien. Y de repente llega y le llega la destrucción. Entonces, cuando dice que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, pues si lo llevamos al punto de vista de qué significa cada uno, el oro representaría autoridad, las piedras preciosas representarían los rangos que existen dentro de su organización o dentro de sí misma, y las perlas, sus logros, por así decirlo, no nada más sus rangos políticos, sino sus logros. Lo dice, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Eso quiere decir que en su mano, teniendo una copa, está bebiendo constantemente. En su copa ella sostiene un montón de corrupciones, de abominaciones y de inmundicia y de todo lo que ha ocasionado. Y cuando dice que ese mismo cáliz lo bebe, pues está hablando de que se contamina a sí misma de lo mismo que ella genera. ¿Queda respondida su pregunta? Sí, muy bien, Ok. gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Nada? ¿No hay ni una pregunta?
Estoy esperando. Pues ya hice mis preguntas. ¿Quién habló? ¿Yas? ¿Qué pasó? Digo, yo ya hice mis preguntas. Ah, ok, sí, pero ¿alguna otra pregunta, alguna otra cosa que quieran desglosar de lo que leyeron y no comprendieron? Bueno, volvamos a lo mismo. Viendo entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Uno de los 7 ángeles está hablando de que es uno de los 7. No es el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4 o el 5, sino uno de ellos. Que tenía las 7 copas. Las copas ya vimos a qué se refería. Y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Punto clave, dice que le van a mostrar una sentencia en contra de la gran ramera. Ya habíamos dicho muchas veces que aquí nos van a mostrar algo como si nunca hubiera sucedido antes, pero ya desde los versículos, capítulos anteriores, habíamos leído que ya venía ejecutándose tal sentencia con ejecutando lo que vienen siendo las copas, etcétera, etcétera. Los sellos, las copas, las trompetas, todo eso empieza a manifestarse y aquí empieza a decirlo como si no hubiera sucedido nada de eso todavía. Eso es otra cosa que nos da más peso al argumento de que no está en un orden cronológico, sino en un orden de revelación. O sea, no es un orden cronológico de acontecimientos, sino la revelación de las cosas. Eso es todo. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. O sea, aquí te van a dar más detalle de las cosas que no te detallaron allá con las copas, las trompetas, los sellos. Aquí te lo van a empezar a decir de una manera en la que se van a enfocar a esa mujer, a esa organización, en fin. La que está sentada sobre muchas aguas define muy, muy estrictamente de que está sentada sobre naciones, muchedumbres y lenguas. Está asentada, está dominando, reinando, gobernando, siendo autoridad sobre esos lugares en donde habitan estas muchas aguas, o sea, naciones, multitudes, linajes y lenguas. ¿Vamos bien? Esas naciones, lenguas y linajes han fornicado, los reyes de la tierra han fornicado con toda esa gente, o sea, se han corrompido. Y también dice que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, o sea, toda esa corrupción la gente termina disfrutándola. No se oponen, sino se embriagan todavía de toda esa corrupción. Y me llevó en el viento al desierto. O sea, literalmente me levantaron en el aire y me llevaron a ver ese lugar llamado desierto, que correspondería a 5 planetas específicamente, que están desolados, donde no hay población. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, la mujer sentada sobre la bestia representa ¿qué? La santa ciudad, la ciudad abominable de Satán, esa ciudad abominable que está sobre o encima de la bestia. Y la bestia la conforman 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, cuando dice que la bestia está llena de nombres de blasfemia, estamos hablando de que los líderes de esa organización o de esos 7 líderes, literalmente sus nombres ya son considerados una blasfemia. ¿Estamos bien? Dime, Javi. ¿Podríamos poner algún ejemplo aquí más o menos? No tengo los nombres exactos de cada uno, pero los 7 reyes que se debilitaron y fueron doblegados, etcétera, cuando dice llena de nombres de blasfemia, más aparte sus 10 principales que también se corrompieron, más todo lo que viene detrás de sus líderes, de sus liderazgos, representan nombres de blasfemia, o sea que están en contra del Espíritu Santo.
Ok. Por eso dice, todo pecado será perdonado excepto ir en contra del, o la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Sabes? Entonces dice que los llevaron en el viento al desierto, a ese lugar llamado desierto, y ahí vio a una mujer sentada, o sea, la gran ciudad, sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. O sea, sus líderes son blasfemia o blasfeman en contra del Espíritu Santo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, 7 líderes, 10 cuernos, 10 principales. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Acabo de explicar hace un momento a qué se refiere esto. La mujer vestida de púrpura representa su responsabilidad, lo que ya la identifica, lo que ya la cataloga como aquel que está en una cárcel, lo ponen de color naranja para que sea visible, lo señalan de esa manera por si se escapa, sea completamente visible, y por seguridad y por lo que sea, lo vistan de naranja. Bueno, este ya está vista o puesta de púrpura y escarlata porque esa vestimenta de ese color ya le da por en sí mismo, lo señala, lo cataloga, lo etiqueta como etiqueta la responsabilidad que lleva encima. Dime, Javi. Una pregunta, ¿de casualidad no será también una ilustración de la responsabilidad de la sangre que le será demandada por el color púrpura? A eso me refería, porque abajo, acá abajito dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Excelente. Entonces, eso es lo que representaría su vestimenta. Ya representa la responsabilidad que ya lleva encima. Adornada de oro y piedras preciosas, oro representaría autoridad, piedras preciosas representarían sus rangos dentro de su organización, ¿verdad? Y de perlas, logros, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. ¿Por qué un cáliz de oro y no de plata, de bronce, de barro? Porque el oro es autoridad. Entonces eso quiere decir que en su mano está la responsabilidad de su propia autoridad, que está lleno de las abominaciones de su inmundicia y de su fornicación. O sea que a causa de su autoridad, la copa de oro sostiene dentro de esa autoridad, sostiene toda esta abominación, inmundicia y fornicación. ¿Vamos bien? Denle clic a la manita así como Javi o alguien más, dígame, porque no sé si están ahí. Es muy importante para mí que hagan eso porque quiero saber si todos están en la jugada, si no, para no seguir avanzando. Dime, Adrián. No, iba a poner la manito, pero puse fue la de pregunta. Ok, bien. Entonces, dice, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de las inmundicias de su fornicación. Queda claro ahí. Entonces, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, recuerden que las bestias del campo que datan desde el Génesis y en Ezequiel 31 y creo que hasta 32 también, sobre que están cobijadas debajo del árbol, y todas las bestias que se representan en Daniel 7, 8, etcétera, son bestias menores, por así decirlo, ¿no? Y esas bestias menores, digamos que identifican a esta como Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. O sea que todas esas bestias también pueden ser catalogadas como rameras, ¿ok? O ciudades que gobiernan sobre esas bestias o que generan esas bestias pueden ser consideradas como las rameras. Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, o sea, el origen de todo. La madre de todas las bestias del campo, si lo quieren poner así, la madre de todas las ciudades que rigen a todas las bestias del campo que corrompen la tierra o que gobiernan sobre la tierra. Madre u origen, ¿ok? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, o sea, de toda la corrupción de la que hay en la tierra, ella es la responsable o ella es la madre. Aunque ya no esté directamente haciendo la corrupción, ella parió
la abominación que resultó en otra abominación, que resultó en otra abominación y resulta ser la madre de todas esas abominaciones de la tierra. ¿De acuerdo? Nada más Javi está de acuerdo. Ok, ok. Falta Gaby y Jazz. Dice, y vi a la mujer, dime Jazz. Yo no sé si me escuchaste, pero te dije que voy manejando, así que no Ok, puedo yo, sí, perdón. sale. Gaby. Bueno, no sé. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Eso quiere decir que ella es la responsable de haber matado a todos estos servidores de Jesús, servidores directos de Jesús. Ella es la responsable. Y vi a la mujer ebria, quiere decir que hubo mucha sangre derramada. ¿Se acuerdan que en el versículo, capítulo 6, si no me equivoco, mi hermano Ben, por ahí, capítulo 6, ya no veo a mi hermano Ben, aquí sigue El mi hermano Ben. Ben tuvo que retirarse. Ok, sí, no lo vi, perdón. Dice, vi a la mujer ebria de los sangres, o sea, en el capítulo 6 de Apocalipsis, si no me equivoco, habla sobre los mártires que están esperando debajo del altar y que se siguen agregando. Bueno, se siguen agregando porque esta sigue actuando. ¿Estamos bien? Ok. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. Bueno, ahorita no voy a entrar a profundidad en la parte de la fundación porque no tengo la anotación aquí, no sé dónde la tengo, se me hace que la tengo en mi teléfono, pero vamos a entrar a la primera parte. La bestia que has visto era o fue y no es. Ya acabo de explicar hace un momento a qué se refiere. La bestia que has visto, esa que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, era así como la viste. Así es como fue. Así es como existió. Esa era su esencia. 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando dice y no es, quiere decir que ya le fue quitada la autoridad, que ya se le retiró ese. ¿Quién me va a decir? Dime, Adrián. Esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos representa los planetas que han sido contaminados con la rebelión. Sí, sí, ya habíamos mencionado eso hace un poquito. Precisamente es eso que acabas de decir. Lo comprendiste muy bien. La bestia representa esto que estás viendo en pantalla. ¿Sí, Adrián? Entiendo. Entonces, lo que dice es que la bestia que has visto era, o sea, así como está la estructura, 7 cabezas, 10 cuernos, así era. Y no es ya más, no existe o ya no es así porque se le quitó su autoridad. Ya no tiene la autoridad que tenía, ya no es como la viste o como la estábamos mostrando. ¿Por qué? Porque 5 de ellos, de 5 de esos reinos ya han caído, ahorita lo van a explicar. Era y no es, pero no es, ¿por qué? Porque la dejaron, le quitaron su autoridad. Y está para subir del abismo a ir a perdición, se refiere a Gog y Magog, a la parte de Gog y Magog que está debajo de la tierra y van a subir del abismo hacia a la superficie, pero van para perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos de la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será.
Eso no lo vamos a explicar ahorita porque tengo que explicarles toda la parte cuando dice escritos desde la fundación del mundo. No dice esa frase como tal. Y aparte habla del cosmos, no habla del origen del planeta Tierra. Cuando dice mundo, habla de cosmos. Déjenme ver, que no voy a equivocar al decir eso, pero creo que así debe decir. Mundo. Así es, dice cosmos. ¿Ok? El cosmos, acuérdense que es esto. Así. Esto es el cosmos. Ahora, no está hablando del planeta Tierra, para empezar. No vamos a descifrar todo lo que dice ahí, porque como les digo, necesito meterme a buscar información que ya la tenía lista en uno de mis teléfonos, no sé por qué no está en el iPad, pero ya la tenía, pero no dice eso. Para empezar, mundo no se debe entender como planeta Tierras, es mundo en el sentido de cosmos, y el cosmos es la región contaminada por Satán. ¿Estamos bien? Ahora, dice, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es, pero será. O sea, fíjense que parece hasta trabalenguas. Cuando dijeron, cuando dice aquí arribita que era, o sea, su estructura así era, ¿verdad? Cuando dice y no es, quiere decir que ya no está más, ya no más aquí, ya no tiene autoridad. ¿Viene? ¿Viene bien? Dice, viendo a la bestia que era, es porque así se veía, y no es porque ya no está más, pero dice, y será. ¿Cómo? O sea, ya le quitaron su forma y su autoridad, pero luego dice que otra vez será. Así es. Así es. Y ese será es la última bestia que aparece en Daniel, o más dicho, la bestia más temible o terrible de todas que aparece en el capítulo 7 de Daniel, si no me equivoco, que dice que tiene patas de acero o algo así, de hierro, y desmenuza todo a su paso, y es la más terrible de todas las demás bestias. De las 4 bestias que habían aparecido en su visión, la cuarta es la más terrible de todas. Ese es y será. Eso es aplicado para el será. ¿Ok? Luego, esto es para... Dime, Dan. Perdón que regrese un poquito No hay problema. al versículo anterior. Cuando menciona lo del cosmos, Ajá. dices que esto es, el cosmos se refiere al gráfico que pusiste, ¿verdad? Donde está la menorá. Sí. Ahora, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que cuando le está explicando Jesús a los discípulos, aparte, les dice, el, el terreno donde fue sembrar la semilla es el cosmos. Sí. Entonces, eh, ahí está, en esa parábola no se está refiriendo a todo el universo donde fue puesta la buena semilla, nada más está No. refiriendo a... No, si dice cosmos, es muy claro cuando dice cosmos, no se está refiriendo al universo. Se está refiriendo a la parte contaminada, que es el equivalente al área llamada Shamaim, que es como que el Shamaim es muy complejo de entender, pero el Shamaim acapara, bueno, el Shamaim me acapara más, perdóname. Ya cuando hablas de cosmos, estás hablando de la región en donde literalmente estamos hablando de 8 planetas, cosmos donde está corrompido, pero también acuérdate que hay buena semilla ahí, y la parábola del sembrador o de del campo refiere a eso también de esa manera. Aquí la contradicción se encontraría cuando dicen que no están escritos desde la fundación del mundo, y hay muchos que quieren argumentar de que todo ya estaba escrito, sus destinos ya están escritos y todo. No, no se está refiriendo a eso. ¿Ok? Lo que está refiriendo ahí en parte es que desde aquel tiempo ya había nombres que no estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Cuándo fue la fundación del mundo? Cuando Satán la fundó. Al momento que Satán funda ese mundo, ese cosmos, esa contaminación, muchos nombres se quitaron del libro de la vida, incluyendo el de él, y todos los nacidos bajo bajo ese régimen. ¿Ok?
Fíjate que cuando dice esto, fíjate, para reforzar un poquito lo que acabo de decir, ¿quiénes son los que van a subir del abismo? Gog y Magog, ¿verdad? Y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, o sea, que esos mismos que están morando aquí en la tierra, cuyos nombres no están escritos desde que se fundó el cosmos, o sea, desde que se fundó la corrupción, desde aquel tiempo ya no están escritos sus nombres. ¿Ok? ¿Sí me explico? ¿O no me explico? ¿Confundí más? A ver, vamos por orden. ¿Quién fue primero? Fue primero Dan. Dime, Dan. Ok, en este punto que mencionas de los moradores de la tierra, eh, a ver si estoy comprendiendo bien. Es o sea, entonces dices que la fundación de la tierra es cuando la funda Satán. No, fundación del cosmos no es la fundación de la Tierra, del planeta Tierra. Ah, perdón, del cosmos. El cosmos es la corrupción, literal. Cuando Pero la fundación, la fundación del árbol, del bien y el conocimiento del bien y del mal, la fundación de ese árbol, cuando ese árbol se funda, ¿ok? ¿Sí me explico? cuando se inaugura, por decir así. Como así decirlo, se inaugura, se ve, se descubre, se nota que está allí, ya se ve que está corrompido, etcétera. Desde esa fundación. Allí desaparecieron muchos nombres del libro de la vida. Por el hecho de que en el momento que se detecta ese mal, ya estaban muchos en el bando de Satán. Sí, se quitaron los libros, se quitaron los nombres desde aquel tiempo. Desde aquel tiempo. ¿Sí? ¿Van? Sí. Ahora, la Ok. otra pregunta que me queda es si el cosmos es lo que se refiere al punto dañado. ¿Hay algún término que se refiera a lo que no está dañado? No, pues es las aguas de arriba. ¿Las aguas de arriba? Ok. Las aguas, se quedó como aguas de arriba, ya no te dicen nada respecto a cómo se le llamaron a las aguas de arriba. Bueno, se le llamó Shamaim, que es de donde viene el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo después, ¿sabes? Entonces, si quieres hablar de la otra área que se mencionó, pues puedes hablar del Espíritu Santo. Ellos son el Espíritu Santo, los que vienen y le dan apoyo a todos los que son herederos de salvación. Entonces, esas aguas de arriba que no se nombraron ahí quedan como el Shamaim, y el Shamaim después eh, eh, se transforma como el Ruach HaKodesh, y Ruach HaKodesh, bueno, es Raquillá, perdón, Raquillá, Shamaim, Ruach HaKodesh, y de Ruach HaKodesh, Neuma Agios, y de Neuma Agios, viento sano, hasta llegar al latín como viento sagrado, perdón, Espíritu Santi, y a nuestro idioma con Espíritu Santo. Es una larga historia del idioma, ¿no? Pero bueno. Adrián. Bueno, ya que estás mencionando, digamos, esas primeras civilizaciones que recibieron algún tipo de modificación por parte de Satán, Uh-huh. ¿hay algún dato que pueda decirnos en qué parte de la historia y quiénes fueron esos primeros contaminados? Esa es una pregunta muy difícil porque la mayor parte de los registros fueron borrados aquí en el planeta Tierra por lo menos, fueron borrados con la destrucción de lo que llaman el diluvio. En su mayoría fueron destruidos, pero hay un muy buen documental que tú puedes buscar por ahí, es de un periodista que a la vez es
no es arqueólogo, pero es como le llaman, es investigador. Ha investigado y se fue por el mundo a buscar las ruinas que hay en el mundo que no han sido descubiertas o que no han sido, que no han sido tan famosas. Y él logró encontrar que hace 12.500 años todas ellas hablan de un cataclismo gigantesco que sucedió aquí en el planeta, hace 12.500 años. Ese cataclismo enterró a esas civilizaciones y todo lo que ellos describían o narraban como parte de su naturaleza. Nombres de las civilizaciones está muy canijo porque la mayor parte de las civilizaciones que venían de otros planetas nombraban a su región con base al planeta de donde ellos venían. Se dice, por ejemplo, de los griegos que venían del planeta Grecia, un ejemplo. Entonces, con base a eso podemos decir que los mayas venían de un lugar llamado Maya, etc. Sin embargo, no es posible saber con certeza los nombres de esas culturas que sí se contaminaron, pero por intuición te puedes basar. Si hablan de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, pues no estás hablando de algo que realmente la Biblia apoye y diga, si la serpiente es parte de lo que nosotros debemos creer o tener como autoridad. Y ellos sí. Si hablas de los egipcios tenían, hay un montón de referencias egipcias que te pueden decir que no vienen de parte de Jesús, de hecho, o de nuestro padre. De hecho, Egipto siempre fue puesto como mal ejemplo para decir no seas como Egipto, y Egipto acá, Egipto allá. Entonces, Egipto puede ser otra referencia, incluso hasta la civilización anterior a ella, que era Sumeria. Entonces, hay muchas culturas a nivel mundial que te pueden dar una intuición, te pueden dar una pista de si pertenecían o no pertenecían al reino de Satán. Pero yo te puedo decir que de hace un millón de años para acá, por así decirlo, 7 millones de años para acá, de 7 millones de años para acá, toda civilización que se estableció aquí en el planeta Tierra puede pertenecer al reino de Satán y ni cuenta se habían dado. Entonces, eso quiere decir que también existieron los Anunnakis. Los Anunnakis existieron, pero no es con base a la historia que narran de que vinieron a extraer oro y hacer esto y que venían de otro planeta y el planeta Nibiru y todo eso, no es cierto. Eso entre Zacarías Kitchen y ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo cómo se llama el otro. Hicieron un descompuesto de esa historia y no tiene nada que ver. Sí existió la cultura. Mucha de esa cultura narra cosas que vienen en la Biblia. Hay muchas cosas que están ahí muy canijas, pero no desde el punto de vista del Anunnaki que vino de otro planeta a extraer oro necesariamente y desde el planeta Nibiru y todo ese asunto. Disculpa, ¿qué es canijos? ¿Qué es canijas? Canijas es como difíciles, como complicadas, cosas más complicadas. Sí, es palabra mexicana, sí. Sí. Bueno, ¿es todo, Adrián? Pues hasta el momento sí. Ok. Javi. Muy bien. Referente a lo que hablabas del libro de la vida. Eso quiere decir que el libro de la vida estaba registrado los nombres de los seres que tenían la eternidad. Es como un libro de linajes. Es como un libro de linajes. Ajá. Es como un registro en donde tu nombre aparece ahí porque vas a pertenecer a la familia eterna. Sí, entonces, como los registros de nacimiento de aquí, cuando nosotros vamos y nos registramos y todo eso. Entonces, entonces por eso es que se menciona que desde el momento de la fundación del mundo, demasiados nombres, o sea, todos los nombres implicados que tuvieron el problema fueron borrados o destituidos del libro de la vida. Exactamente. Linaje. O sea, exactamente, aquí, fueron destituidos del linaje. Muy bien, ahora aquí es muy importante hacer una mención porque me estoy percatando de que por instinto natural en nuestras culturas y conocimiento tenemos entendido como mundo el planeta Tierra. Entonces debemos de nosotros mismos poder, ¿cómo se dice? Aclararnos a nosotros mismos que mundo, cuando habla de las escrituras de mundo, no se refiere al planeta Tierra, sino más bien se refiere al sistema fundado por Satán. Así es, el cosmos.
Exactamente. Ahora, todas las palabras en griego, o perdón, todas las palabras que dicen mundo no necesariamente son cosmos en griego. Puede ser que hayan puesto mundo y realmente sea geos. Y en lugar de ser planeta, usaron la palabra mundo. Entonces hay que ver, cuando vemos la palabra mundo, hay que ver qué palabra está detrás para poder dar una mejor, y pues llamamos la interpretación, ¿no? Claro. Aplicación, una mejor aplicación. Sí, cuando dice, por ejemplo, que no nos conforméis a este mundo o a este siglo, o cuando dice, por ejemplo, que no seamos como los del mundo, es cuando refiere al sistema, ¿no? Perfecto. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Entonces quedamos aquí. Los nombres que no están escritos desde la fundación, esa palabra ya la vamos a analizar, del cosmos, en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. ¿Ok? Y luego aquí viene, esto es para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Las 7 cabezas son 7 montes, 7 reinos. Los 7 líderes son 7 reinos sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, aquí te lo aclara. 5 de ellos han caído. O sea, están en desolación. Ahí es el desierto. Uno es el que está presente actualmente. Y el otro aún no ha venido, el que se va a presentar hasta que venga el rey. Después del reino de 1000 años es cuando va a venir. Dice, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ese es el que se va a aparecer por breve tiempo, pero hasta el final del reino de 1000 años. ¿Ok? Y luego dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. O sea, que el octavo, como está establecido aquí en el planeta Tierra, no solamente se cataloga en estos 7, dice la bestia que era y no es, o sea, esta, es también el octavo, o sea, esto dio por resultado al octavo. Esto, en su complejidad, dio por resultado al octavo. Y es entre los 7, o sea, está con ellos en el mismo tren. Y va para perdición, sí, porque viene la destrucción repentina sobre ese también. Todo lo que está establecido aquí, que le pertenece a la bestia todavía, los gobiernos del mundo, ejércitos, armamentos, etcétera, todavía son de la bestia, todavía están ahí. Bueno, pues es entre los 7 y va para perdición también.